La Virgen del Jardín, escrito por Lunita Azul, Laura B., la bloguera del terror. Renato estaba muy feliz porque al fin había logrado el sueño tan anhelado para él y su amada esposa. Después de vivir por varios años en la casa de sus suegros, que no le ponían buena cara, consiguió reunir la cantidad de dinero que necesitaba para dar el enganche de la que ahora iba a ser su propia casa. ¿En serio lo que me estás diciendo, amor? Al fin tenemos el dinero para el enganche, decía Amanda, la esposa de Renato. Claro que sí, conseguí el dinero que nos faltaba y al juntar nuestros ahorros me alcanzó hasta para comprar una tele nueva que nos va a servir para la sala. La pareja, que contaba con 2 hijos, niña y niño, de 8 y 6 años de edad, estaba tan feliz porque al otro día iban a mudarse a la que sería su nuevo hogar. Era una joven familia con muchos sueños por cumplir, y el haber adquirido al fin la casa que tanto anhelaban les hacía sentir la mayor de las dichas. La casa estaba a 2 cuadras de donde ellos se ubicaban. Era una propiedad que estuvo abandonada por mucho tiempo, ya que el único dueño murió a consecuencia del cáncer de pulmón por tabaquismo, y desde entonces el inmueble pasó a manos del municipio del lugar. Por mucho tiempo estuvo en oferta para venta, pero por azares del destino nunca se vendió hasta que Renato al fin logró reunir la cantidad que solicitaban para dar el enganche. Ese día en que realizó el contrato de compraventa, por la tarde la joven familia se apresuró a empacar sus pocas pertenencias para mudarse a su nueva casa. Los niños Isabel y Francisco estaban muy emocionados porque al fin iban a tener cada uno su propia habitación. La casa era demasiado grande, tenía un enorme jardín que lo cubría una maleza de hierba, pues debido a su abandono, nadie le dio mantenimiento desde que su dueño falleció. Renato siempre le llamó la atención a aquella propiedad, por lo grande y por la forma de la construcción. Parecía de la época colonial, con teja y acabados de piedra que aún con el paso del tiempo continuaban intactos esos detalles. El interior tenía una enorme escalera y el recibidor era de buen espacio con el piso rústico pulido de madera. Había muebles cubiertos de polvo en buen estado, por lo que decidieron dejarlos ahí para aprovechar que nadie los había reclamado. En la sala o recibidor, con sillones antiguos, se encontraba una chimenea muy grande con unas iniciales que no se apreciaban en su totalidad. Y a un lado estaba un enorme espejo del tamaño de una persona. Tenía cuarteaduras leves, pero Amanda se encargó de limpiarlo para acomodarlo en otro lugar de la casa junto al baño. Los niños subieron a toda prisa al segundo piso a elegir sus habitaciones cada uno. Francisco quería apropiarse del cuarto más grande, mientras que Isabel se detuvo en la ventana de la habitación que había elegido su madre. Por fuera, justo en la parte donde se encontraba el jardín, la hierba que cubría todo el espacio comenzó a sacudirse de manera violenta. Isabel se quedó entonces de pie mirando sin decir una sola palabra, y cuando algo estaba a punto de salir entre la hierba, Francisco la interrumpió para mostrarle el cuarto que había elegido. «Ya tengo el cuarto que va a ser mío. ¿Quieres venir a ver, Isabel?» Isabel solo asintió con la cabeza y se fue con su hermano, mientras miró a través de la ventana que nuevamente la hierba se sacudía sin detenerse, y un susurro escuchó cerca de su oído que la asustó. «¿Oíste eso, Pancho?» «No, ¿de qué me hablas?» «Escuché como si me hablaran». «No vayas a pensar que en esta casa espantan, ¿verdad? ¿A poco tienes miedo?» «No, no es nada, seguramente es el viento», decía Isabel cohibiendo los hombros mientras seguía mirando por la ventana. Los niños se fueron a la habitación que había escogido Pancho, que así le decían, e Isabel trató de olvidar aquello que decía haber escuchado para no sentirse asustada en su nueva casa, pues se metería en problemas si se lo contara a sus padres, aunque más bien lo que no quería era escuchar un regaño. «¿Ya viste, Isabel? Este cuarto es para mí solito, es estupendo. ¿Ya escogiste el tuyo?» Isabel se tiró en la cama con las colchas llenas de polvo, ocasionando que Pancho estornudara una y otra vez. Y solo se recostó mirando el techo fijamente por unos segundos.
Ella se había quedado pensando en lo que había mirado en el jardín, y lo más curioso era que deseaba tanto ir a ver qué había entre aquella maleza de hierba. Isabel, hey Isabel, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué te sucede? Decía Pancho a su hermana, que no lo estaba haciendo caso. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Al jardín. ¿Vienes? Alejándose del cuarto, los dos niños bajaron corriendo por las escaleras, pues la curiosidad a esa edad era tan grande que deseaban tanto conocer y explorar más a fondo su nueva casa. Se dirigieron al jardín cubierto por la escamosa hierba. El pasto estaba a una gran altura que no se podía caminar sobre él. Isabel intentó adentrarse para llegar hasta una pequeña fuente que se encontraba en medio, y la cual se miraba muy alta, que a lo lejos se podía apreciar. Pancho por su parte se detuvo y no quiso continuar, porque había recordado que le tenía miedo a las serpientes, las ranas y los grillos, y mejor se regresó a continuar desempacando en su habitación. Por otro lado, Isabel se quedó mirando en medio de la hierba a la fuente y decidió quedarse hasta lograr llegar a donde ésta se encontraba. Pasaron un par de minutos. La pequeña continuó caminando entre la espesa hierba y segundos después por fin había llegado a donde se encontraba la fuente. Utilizó sus manos para retirarle la hierba junto con unas tijeras grandes que su padre ocupaba para recortar cartón, y cuando al fin logró descubrir aquella fuente, se dio cuenta que le faltaba una pieza, o más bien, que estaba rota. En esos momentos una ráfaga de viento sacudió los árboles de alrededor junto con la maleza de la hierba que ocasionaron que Isabel quedara sepultada bajo aquellas escamosas ramas. Le gritó a su hermano para que le ayudara a salir de ahí, pero justo cuando intentó liberarse tropezó con un bulto de piedra y cayó al suelo. Isabel, ¿estás bien, niña? Sí, papá, estoy bien. Aquí hay algo. Isabel le gritaba a su papá desde donde se encontraba. En esos momentos ella intentó levantarse y cuando miró frente a ella, encontró un bulto de hierba que estaba muy duro. Había algo escondido ahí y de inmediato quiso averiguar retirando con sus pequeñas manos toda esa hierba. Su sorpresa fue que ahí estaba algo de piedra enterrado. Esperó entonces a su papá para que le ayudara a rascar con una pala y minutos después había encontrado una virgen muy hermosa que estaba tallada en piedra. Sin embargo, lo que llamó la atención de Isabel fue que los ojos de aquella virgen parecían reales y no del mismo material con que la virgen estaba hecha. El padre de Isabel cortó toda la hierba con un machete, dejando descubierto el jardín por completo, donde la fuente había quedado libre de toda esa maleza que llevaba años invadiendo aquel enorme espacio de flores, donde aún se podían apreciar algunos retoños de rosales. Se llevaron entonces a la Virgen al interior de la casa para poder limpiarle la tierra con un cepillo. Pero el pensamiento de Isabel insistía en que los ojos de aquella imagen religiosa parecían reales al de un humano. Es muy bonita la Virgen, ¿verdad, mami? Claro que sí. Aquel que le haya tallado en piedra tiene muchísimo talento. Pero ya viste sus ojos, son tan bonitos, parecen de a de veras, ¿verdad que sí? No lo había notado, pero tienes razón. Qué suerte que la encontramos. Quizás tenga algún valor. ¿Por qué estaría enterrada? No lo sé, pero creo saber cuál fue la razón. Mira, señalando la parte de abajo que parecía rota. Aquí se rompió. Le hace falta algo. Isabel se regresó al jardín junto con su madre para tratar de buscar la parte que le faltaba a la Virgen, cuando de repente la niña se quedó observando a la fuente y se dio cuenta de que algo estaba roto en la punta de lo alto. Entonces la mamá de Isabel llevó a la Virgen hasta ese espacio de la fuente, colocándola en esa parte donde al parecer le hacía falta algo, y para su sorpresa, encajaba perfecto. Era como si hubieran encontrado la pieza faltante de un rompecabezas. Al ver que la Virgen era un pedazo faltante de aquella fuente de piedra, Amanda le informó enseguida a su esposo para que fuera a mirar que la fuente ya estaba completa. Al darse cuenta que era la Virgen, era muy hermosa, decidieron darle mantenimiento para hacer que funcionara aquella fuente. Después de todo, era un detalle que iba a adornar el enorme jardín de la casa. En la primera noche de la familia, en su nueva casa, todos se dispusieron a acomodarse en sus cuartos. Amanda vigilaba que sus dos hijos ya estuviesen acostados.
pero encontró a Isabel de pie, mirando en la ventana. ¿Qué miras, mi amor? Ya es muy tarde. Hay una mujer ahí abajo, junto a la fuente, señaló. ¿Qué estás diciendo? Ahí no hay nadie. Vamos, debes ir a la cama, que ya es muy noche. Amanda se había quedado inquieta después de haber escuchado lo que le dijo su hija. Así que apagó la luz de la habitación de Isabel y se dirigió al jardín para asegurarse que no hubiese nadie invadiendo su propiedad. Cuando llegó al jardín junto a la fuente, un viento helado sacudió de manera violenta las hojas de los árboles, y justo en la ventana de la habitación de su hija, miró pasar una mujer con el cabello largo, muy largo, vestida con una especie de camisón blanco. La piel se le erizó por completo, y asustada corrió a la habitación de Isabel, despertando a Renato, su marido. Renato, Renato, creo que alguien se metió a la casa, despierta. ¿Qué estás diciendo, mujer? Adormilado. No puede ser. La puerta está bien asegurada. Pues yo clarito vi con estos ojos una mujer en el cuarto de Isabel. Está bien. Vamos a revisar y verás que no hay nadie. Isabel estaba muy asustada de solo pensar que su nueva casa no fuera lo que ella esperaba, y armándose de valor siguió a Renato con paso sigiloso. Caminaron por el pasillo que llegaba a la habitación de Isabel para abrir la puerta lentamente y asegurarse que todo estaba en orden. La pequeña se encontraba durmiendo plácidamente, pero la ventana de la habitación se encontraba abierta, meneando las cortinas con la corriente de frío helado. Amanda se acercó a cerrarlas, pero en esos momentos se quedó mirando fijamente directo a la fuente, y allí estaba la mujer de blanco que vio en la habitación de su hija. Salió corriendo hacia las afueras de la casa, desconcertando a Renato, su marido, pero cuando llegó al jardín no había nadie por ningún lado, y al mirar la Virgen de la Fuente, justo en los ojos, le escurría un líquido negro como si fueran sus lágrimas, y al mismo tiempo comenzaron a brillar, como si fuesen los ojos pardos de un gato. En esos momentos se hizo para atrás y cayó al suelo golpeándose la cabeza con una enorme piedra. El golpe la dejó inmóvil, con la vista nublada por unos segundos, pero cuando intentó levantarse, sintió unos pies parados justo en la parte de su cabeza. Con el corazón agitado, levantó sus manos para tocar y sentir qué era lo que estaba ahí junto a ella, y al estirar las manos, logró tocar unos pies helados, ocasionando que pegaron gritos de horror. Los gritos de Amanda lograron despertar a sus dos hijos, quienes miraron por la ventana a su mamá tendida en el suelo. Bajaron corriendo de inmediato junto con Renato, su marido, para auxiliar a la pobre mujer, que estaba con la piel totalmente pálida. «Mamá, mamá, ¿qué te pasó?», decía Pancho tocando la mano izquierda de su madre. Estoy bien, solo me duele un poco la cabeza». «Pero mujer, mírate, estás muy pálida». «No te preocupes, amor, es el mareo que me hizo caer al suelo. Ahorita se me pasa, ayúdenme a subir al cuarto». Amanda subió a su cuarto sujetándose del brazo de su esposo, pero mientras ella se dirigía al interior de la casa, al girar la cabeza hacia la fuente, allí estaba nuevamente la mujer de blanco, junto a la Virgen del Jardín. Y cuando ella regresó la mirada, la mujer había desaparecido como polvo en el espacio junto a la Virgen. A la mañana siguiente, Amanda no se podía levantar, estaba muy adolorida, y la casa comenzó a apestar con un olor fétido. Renato estaba tan asombrado y no se explicaba de dónde provenía ese olor tan espantoso. Llamó a la inmobiliaria que le vendió la casa para dar su queja del mal mantenimiento que le hacían a la propiedad, exigiendo que se hicieran cargo, pues Renato había gastado todo el dinero en dar el enganche y comprar la tele nueva. Sin embargo, la inmobiliaria no respondió por el problema, y como ya no había dinero ahorrado, Renato decidió verificar cada rincón de la casa para encontrar de dónde provenía el olor. Revisó por aquí y por allá, pero no halló el problema. La casa estaba muy grande, tenía 8 habitaciones de gran tamaño, un sótano y un ático que estaban cerrados porque el empleado que los atendió no encontró las llaves de esos espacios. A las 12 del día, Renato se encontraba completamente solo porque sus hijos habían ido al colegio y su esposa de compras al supermercado. Mientras se encontraba revisando cada rincón de la casa, algo comenzó a crujir. Se escuchaba como el sonido de la madera, pero mucho más intenso.
Después de una hora se dispuso a recostarse para descansar un rato en el sillón viejo de la sala, pero cuando estaba a punto de quedarse dormido, al entreabrir los ojos, miró frente a la chimenea una anciana vestida de blanco con el cabello largo canoso que le llegaba a la altura de su rodilla. Tenía un camisón blanco y mostraba su cabeza agachada. Renato intentó abrir los ojos, pero no podía moverse. Era como si la aparición de aquella anciana le impidiera realizar movimiento alguno. Así que permaneció inmóvil hasta que ella se le acercó lentamente hasta llegar a donde estaba recostado y, al levantar la mirada, ¡no! Un grito de terror salió de la boca de Renato al mirar el rostro descarnado de aquella mujer con las pupilas de los ojos completamente negras y en sus mejillas se derramaban lágrimas de color negro. La mujer emitió unas palabras con voz distorsionada que Renato no logró entender porque de la impresión perdió el conocimiento de inmediato. A lo lejos su nombre escuchaba y sentía como unas manos frías y arrugadas le acariciaban el rostro. Renato intentó moverse para despertar, pero era imposible. Aquella identidad fantasmal lo tenía inmovilizado y solo comenzó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando por fin abrió los ojos, miró el rostro de su esposa y sus hijos, quienes estaban muy preocupados por lo que le había sucedido. Por Dios, Renato, ¿qué te ha sucedido? Estabas convulsionando, le dijo su esposa con la cara llena de susto. No lo sé, creo que me desmayé, pero descuida, ya me siento bien. Cuando Renato intentó levantarse del sillón, miró en el suelo que había gotas de un líquido negro en forma de caminito que salían por la puerta. Dirigió su mirada sobre aquel camino manchado con esa extraña sustancia, pero como estaba su esposa e hijos, ya no quiso decir nada y se fue a recostar en su habitación. Cuando entró en su cuarto, sus ojos quedaron impactados al mirar a la Virgen de piedra recostada en la almohada de su cama. Furioso le llamó a su esposa para preguntarle qué hacía la imagen en su cuarto. «¿Tú pusiste esto aquí?», señalando a la Virgen. «De ninguna manera», contestó Amanda. «Yo estuve fuera todo el día y regresé junto con los niños del colegio». Renato estaba muy enojado y sacó la Virgen de la recámara para llevarla de regreso al jardín. Pero cuando iba bajando las escaleras, miró a un niño que pasaba corriendo desde el recibidor hasta la cocina. Por un momento pensó que su hijo estaba corriendo dentro, pero no era él, ya que Pancho se encontraba en su cuarto haciendo su tarea con Isabel. Sacudió entonces la cabeza y no le dio importancia. Se dirigió al jardín a colocar la Virgen en su lugar, atándola con un pequeño alambre para que no se balanceara, y como ya era de noche, utilizó la linterna de su celular para poder alumbrar el espacio. En esos momentos la luz del teléfono comenzó a parpadear, y en el momento que se iba regresando a su casa, ahí junto a los arbustos de la barda, había algo que estaba trepando con forma humanoide. Asustado, sin saber lo que estaba mirando, no quiso averiguarlo, echándose a correr adentro de la casa. Cuando su esposa lo miró, le preguntó lo que le pasaba y él solo se abstuvo de contestar, regresando a la habitación para recostarse. Esa fue la segunda noche en aquella nueva casa para la pequeña familia. Mientras ellos dormían en aquel jardín, una masa de humo negro se formaba con el líquido negro que escurría de los ojos de aquella Virgen de piedra, donde segundos después fue tomando forma de humano, pero sin rostro. Aquel ser comenzó a caminar directo a la casa, logrando abrir la puerta de manera automática, dirigiéndose a la habitación donde se encontraba durmiendo Isabel. La niña al parecer tenía pesadillas porque hablaba dormida, y la entidad oscura se puso al pie de su cama para acercarse a su pequeño y delicado rostro. Segundos después, aquella forma humanoide comenzó a hacer ruidos extraños, y del cuerpo de la niña salió una especie de humo blanco como si fuese de vapor, que se fundía en el cuerpo de la entidad. Amanda llegó a la habitación, encendiendo la luz de la lámpara, y al ver que su hija estaba empapada, ardiendo en fiebre, de inmediato llamó a su esposo Renato. La niña estaba delirando, y en medio de su condición, decía unas cuantas palabras que asustaron a Amanda. «Me quiere llevar con él. Mamá, no. Ayúdame». De repente la luz de la habitación comenzó a parpadear de manera violenta, provocando un apagón en toda la casa. Amanda se asustó.
porque Renato, su esposo, no atendía a su llamado. La niña seguía con los delirios, pero no podía llevarla sola a la ducha a meterla en agua fría. Necesitaba una linterna. Regresó a su habitación a buscar a su esposo y no lo encontró por ningún lado. Luego se dirigió a la habitación de Pancho, quien estaba profundamente dormido. Isabel seguía gritando en medio de su delirio y asustada decidió bajar a la sala a buscar una linterna. Cuando llegó, comenzó a abrir los cajones que estaban junto a la chimenea, pero en esos momentos el sonido de un cristal rompiéndose la distrajo. Al girar la mirada hacia donde se encontraba el sofá donde se recostaba Renato, allí estaba un hombre calvo de piel morena sentado. Asustada dejó caer la linterna y subió corriendo al cuarto. Cuando aquel hombre se levantó lentamente y se dio la vuelta, era el rostro de un cadáver putrefacto y la casa comenzó a empaparse de un insoportable olor. Cuando Amanda regresó al cuarto de Isabel, ahí junto a ella estaba la Virgen de Piedra una vez más, pero esta vez de sus ojos escurría a chorros ese líquido negro. Aterrada la cogió con sus manos y en esos momentos comenzó a quemarle la yema de los dedos, haciéndole viajar a un lugar extraño con su propia mente. Amanda sentía que estaba soñando mirando el exterior de la casa. Había ahí una familia integrada por una mujer mayor, una mujer joven como de 25 años, un niño pequeño y un hombre de piel oscura que al parecer era como el criado. Después de esa visión, ella despertó y descubrió que todos esos sucesos extraños de la casa provenían de la Virgen de Piedra. Así que decidió romperla con un mazo que se encontraba en el garaje del jardín. Intentó romperla, pero no logró hacerlo una y otra vez, así que la dejó ahí adentro y regresó a la casa para ver si Isabel ya estaba bien. A la mañana siguiente, Renato no aparecía por ningún lado. Su móvil y sus cosas estaban en la casa, por lo que era imposible que hubiese ido a ningún lado. Amanda, preocupada, llamó a sus amistades, aunque sabía que era algo absurdo. Y después de muchas horas de la desaparición, decidió llamar a la policía para que lo buscara. Cuando llegaron los oficiales, la curiosidad de la gente se hizo presente, quienes se asomaban en sus ventanas y puertas para saber qué era lo que estaba pasando. Segundos después de haber sido entrevistada, los oficiales se retiraron, pero se quedó ahí de pie un anciano que al parecer era ciego, porque tenía un perrito junto a él como guía. Aquel hombre se acercó con el can hacia la puerta de la casa donde Isabel se encontraba y con palabras que ella le preguntó qué se le ofrecía. El hombre se quedó unos segundos en silencio, pero después que comenzara a gruñir y ladrar el perro, él lo calmó acariciándolo y comenzó a decirle: su marido ya no va a regresar, pero aún puede proteger y salvar a sus hijos, decía el anciano con una voz pasiva. ¿Qué está usted diciendo? No entiendo, respondió Amanda. Váyase de esta casa y lleve a la Virgen a un lugar sagrado, donde no pueda ser más un conducto de los mismos demonios. ¿Qué tiene que ver la Virgen?, preguntó la mujer desconcertada. Es el conducto del mal, pero ellos no se encuentran dentro de ella. La usan para salir al exterior y pisar nuestro mundo. ¿Quiénes son ellos? Los que vivían antes en esta casa. Fueron condenados a vagar en el mismo infierno por haber sido una de las familias más despiadadas de la época. ¿Y quién los condenó? ¿Por qué hicieron eso? El anciano se quedó pensativo un rato, pero al final respondió: Fue mi tatarabuelo. Yo sé que él se equivocó y en vez de castigarlo, en entidades oscuras se volvieron mucho más fuertes. Aquí vivía una pareja de adultos mayores con su hija y su nieto. Ellos humillaban y azotaban a la gente, con decirle que hasta los colgaban en medio de este jardín. Aquí justo, donde ahora está la fuente. Años atrás se encontraba un enorme árbol. Un día mi abuelo, que tenía el don de la magia, cansado de ver cómo hacían sufrir a los demás, hizo que se accidentaran en un viaje que hicieron en un auto hacia la capital. Ellos en el camino chocaron y murieron al instante. Sin embargo, él sabía perfectamente que los niños no tenían la culpa, pero por azares del destino, iban ese día en aquel auto. No puede ser posible todo lo que me está contando. Eso es espantoso. No lo puedo creer. Mi tatarabuelo también había cometido un crimen y por lo tanto al otro día se quitó la vida en su propia casa. Pero déjeme decirle la última cosa.
Estas personas hacían pactos con el mismo diablo, porque de la noche a la mañana hicieron una enorme fortuna y construyeron esta enorme casa, jurando que nadie los iba a poder correr de aquí, aún después de la muerte. ¿Y qué tengo que hacer yo? Yo quiero que mi esposo regrese. Eso no va a suceder jamás. En pocas palabras, tiene que saber que es como si él ya estuviese muerto. Ha cruzado del otro lado y jamás regresará. Solo que se cambie otra alma por la de él mismo. Pero mejor váyase de aquí. Es lo mejor. Y lleva a la Virgen a la capilla del pueblo cercano con el padre Antonio. Él la recibirá y la resguardará para que jamás sea usada. Amanda quedó muy desconcertada por lo que aquel anciano le había platicado. No sabía qué pensar en realidad, porque se negaba a creer todo lo que había acontecido en las últimas horas. Aún así decidió irse de esa casa y pedir ayuda para buscar a su esposo. Comenzó a empacar y la noche había caído. Al mirar que sus hijos se habían quedado dormidos en el sillón, decidió subirlos a su propia habitación y esperar al amanecer para abandonar la casa, mientras pensaba en qué iba a hacer sin dinero. Se quedó profundamente dormida con sus dos hijos en su habitación. Cuando estaban en un profundo sueño, la puerta comenzó a abrirse lentamente, junto con la ventana que meneaba la cortina con la corriente de aire. Amanda se quejaba entre el sueño por una pesadilla que estaba teniendo, mientras que una voz susurró en el oído de Isabel. La pequeña despertó y adormilada bajó las escaleras hasta el recibidor, por donde se encontraba el baño de la planta baja. Allí en el viejo espejo se escuchaba la voz que llamaba a Isabel. La niña se frotó los ojos y ahí en el cristal se formó la imagen de la Virgen del Jardín. Tenía los ojos grandes y brillosos, de los cuales se podían mover sus pupilas como las personas. De repente un destello iluminó la imagen de la Virgen y del espejo salió una masa de humo negro, provocando que éste poco a poco se rompiera, cayendo en pedazos al suelo, pero la imagen ahí seguía mirando a Isabel. ¡Isabel! ¡Isabel! Se escucharon los gritos de Amanda llamando a su hija, mientras que los objetos de la casa, cuadros, muebles, lámparas, se caían de manera violenta, con un movimiento telúrico que sacudía el interior de la casa. Isabel miró a su mamá, que se acercaba a ella, y fue corriendo para refugiarse, pero en esos momentos algo jaló a Isabel hacia lo que quedaba del espejo. Amanda, al ver lo que le había pasado a su pequeña, no sabía qué hacer y trató de gritarle con todas sus fuerzas, mientras que al girar la cabeza en sentido contrario, allí estaba la Virgen de piedra, pero de pie, al tamaño de una mujer real. La Virgen caminaba hacia Amanda, dejando a su paso un hilo de líquido negro, del cual comenzó a salir nuevamente la espesa masa de humo negro, envolviendo toda la casa. A través del espejo, Isabel estaba asustada en un lugar oscuro. De repente algo le jaló el brazo y los cabellos, dejándole una herida de quemadura. Ella, al no poder nada, gritaba a su madre que le ayudara y en unos segundos después, alguien le tapó la boca, calmando sus gritos. «Papá, ¿eres tú?» «Shh. No grites, que pueden oírnos». El papá de Isabel estaba atrapado en el espejo. Ahora los dos estaban ahí. Era un lugar rocoso, parecía una caverna. Seguramente era una puerta que llevaba a un portal o lugar diferente. Renato cargó a su pequeña y se alejó de la luz del espejo. Luego, al caminar, miró a lo lejos algo que alumbraba, y al acercarse era la Virgen de piedra. La tomó furioso y la lanzó al suelo, provocando unas fracturas en aquella imagen. «Papá, ¿qué está pasando?» Un movimiento comenzó a sacudir el lugar en donde estaban cayendo pedazos de piedra del techo. Renato se apresuró a ir corriendo hacia la luz nuevamente, y cuando llegó, miró que estaba abierto para poder salir. Lanzó a su pequeña del otro lado, pero cuando le tocaba a él salir del espejo, el portal se cerró y no le permitió atravesar del otro lado. Desde ese momento, supo que únicamente uno de los dos podía salvarse, y le dijo adiós a su pequeña. Amanda no podía moverse al ver acercarse a aquella Virgen gigante, pero de repente ésta comenzó a fracturarse y a caer en pedacitos, junto con el techo de la casa. Isabel y Francisco, quien estaba arriba en la habitación,
corrieron hacia su madre para poder salir del derrumbe de la casa. En segundos después, aquella lujosa mansión desapareció quedando solo trozos de piedra. Amanda corrió hacia la fuente y tomó la Virgen que aún se encontraba ahí, y al tocarla con las manos, la imagen de aquella familia se hizo presente frente a sus ojos. Era un señor y señora de avanzada edad, una mujer joven, 2 niños y un hombre de piel oscura. El anciano se acercó a Amanda y le dijo: «Gracias por liberarnos de los aposentos del infierno. Hicimos mucho mal y estamos arrepentidos. Cuando morimos en ese accidente, aquellos espíritus que nos hacían los favores salieron al exterior, colándose en la Virgen de piedra que había tallado mi adorada hija. Del hombre negro no se supo cómo murió o por qué estaba condenado a vagar junto con la familia, pero lo que sí se supo fue que aquella Virgen de piedra había sido tallada por la hija de aquellos ancianos para donarla en la capilla del pueblo. Aunque años más tarde, en los registros de la localidad, se halló un informe de 4 muertes de un accidente, los ancianos y los niños, pero la mujer joven, al parecer ella no se accidentó ese día y nadie sabía nada. Al paso del tiempo, Amanda consiguió trabajo en una oficina de correos, por lo que contrató una niñera para que cuidara a sus hijos. Cuando ella llegó a presentarse a Amanda, le llamó la atención su enorme cabello largo y sus ojos grandes con un brillo especial. Al paso de unos días, la niñera le llevó una caja de regalo a Isabel de cumpleaños, pidiéndole que no le dijera a su mamá. Cuando la pequeña abrió la caja, era una virgen igual a la del jardín. En esos momentos la niña la miró, echándose para atrás del susto, mientras que el rostro de la niñera se deformó, convirtiéndose en una mujer diabólica, lanzándose a la pequeña para desaparecer con ella, y nunca más la volvieron a ver. Fin. Relato escrito y adaptado por Lunita Azul, Laura A.B., la bloguera del terror. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería muchísimo que dejes un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Yo soy Trovic y te invito a que te llenes de miedo.